No sabe cuánto me alegra que esté estudiando conmigo hoy acerca de cómo vivir en la sociedad con sabiduría e integridad. Bienvenidos, iniciamos con este principio. El cristiano vive en el mundo al cual no pertenece y debe respetar leyes y autoridades que no deben ser su máxima autoridad, pues no pertenece al mundo de maldad, sino al reino donde Dios es su autoridad. Debemos ser sal y luz en medio de la oscuridad y vivir sujetos al señorío de Cristo, pues debe ser nuestra máxima autoridad. Si los cristianos estamos en este mundo, pero no pertenecemos a él, tenemos que respetar las leyes de este mundo siempre y cuando no vayan en contra de las leyes divinas. Tenemos la obligación de vivir nuestra fe con sabiduría e integridad en todas las áreas de nuestra vida y en toda la sociedad. Quiero que observe conmigo algunos principios que nos guiarán para ser los ciudadanos del reino de Dios al cual pertenecemos y ciudadanos de este mundo en el cual Dios nos ha dado el privilegio de vivir. Primero, el cristiano vive en una sociedad basada en ideas humanas, pero debe estar sujeto a la verdad de la palabra inerrante y divina. Nuestra fe en Cristo debe demostrarse con creencias. Nuestras creencias deben demostrarse con convicciones y nuestras convicciones con nuestras palabras, actitudes y acciones. Esa es la vida cristiana en medio de la sociedad. En Romanos 12, versículo 2, Pablo ordena: no os conforméis a este siglo. Nuestros padres, amigos, familiares han tenido una influencia importante en nuestra vida y han contribuido con sus consejos, con sus palabras, con sus ideas, para que formemos nuestro sistema de pensamiento. Pero ahora que pertenecemos al reino de Dios, todas las filosofías de vida aprendidas no deben dominar nuestro sistema de pensamiento. Debemos vivir conforme a las demandas de nuestro nuevo rey. ¿Lo está haciendo usted? Pablo dice que no nos conformemos a la filosofía mundanal, y la palabra comunica que no debemos asumir una expresión externa que no coincide con lo que somos internamente. Es decir, Pablo está diciendo: dejen de mostrar una máscara, una careta frente al mundo. Ustedes son diferentes adentro, muéstrenlo por fuera. Tienen nueva vida espiritual, muéstrenla en el mundo material. No usen máscaras. Permitan que su nueva naturaleza, los nuevos principios que son parte del reino, se muestren en su exterior. Jesucristo nos trasladó a su reino, nos permite pertenecer a la familia real y exige que lo declaremos y vivamos sujetos a sus leyes, señorío y máxima autoridad, y que no aceptemos nada de la filosofía mundanal. Y todo cristiano tiene la obligación de realizar una seria transformación. Segundo, todo cristiano debe transformar sistemáticamente toda su manera de pensar para que en la sociedad represente la ética bíblica con responsabilidad. La siguiente orden de Pablo en Romanos 12 es: más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Renovad vuestro entendimiento, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice otra versión. No solo debemos dejar de acomodarnos a las ideas y filosofías de este mundo, sino que debemos realizar un serio examen para determinar cuáles son las ideas, principios y filosofías que aprendimos en el mundo, que enseñaron nuestros padres y que todavía quieren dominar nuestra mente y erradicarlas totalmente. ¿Quién fue abusivo? ¿Quién fue irresponsable en su trabajo? ¿Quién organizaba protestas estudiantiles, destruía la propiedad privada? ¿Quién votaba por candidatos ateos, agnósticos? ¿Quienes pertenecían a partidos políticos antidios? ¿Quienes tenían ideas marxistas, comunistas, ateas o religiosas? No deben seguir viviendo de la misma manera. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Todos deben realizar una transformación total. Estamos en el mundo, no pertenecemos a este mundo, ni debemos vivir, admirar o apoyar ninguna filosofía que vaya en contra de los principios divinos. Existen algunas decisiones que debemos tomar los líderes de las familias que estamos en contacto con la cultura, diferentes culturas. No solo culturas diferentes, sino antagónicas al reino de Dios y pecaminosas. Dios demanda que en medio de las naciones, culturas y razas diferentes en que nos encontramos,
Seamos sal y luz, pues somos parte de su pueblo. Debemos mostrar las virtudes del reino. Esto demanda quitar toda otra alianza, no tener ningún otro Señor más importante que nuestro Señor y tener un compromiso total con las demandas de Jesucristo, nuestro Rey. Esto significa que realmente no tendremos otra autoridad que supere la autoridad de nuestro Dios. Nadie, nada, ningún partido político en un sistema de pensamiento. La autoridad final no tiene que ser nada del sistema mundanal, aunque el cristianismo no es una cultura que fue creada por los hombres como todas las demás. Sí tiene elementos culturales que nos distinguen del resto de las culturas. Nuestro modo de vida, valores, nuestras costumbres fueron creadas, diseñadas por Dios, tienen fundamento en la verdad y deben ser practicadas por todos los ciudadanos del reino con consistencia y regularidad. Nuestra transformación basada en los principios bíblicos no es una opción disponible, es una obligación ineludible. Tercero, el cristiano debe involucrarse en los asuntos de su país y cumplir las demandas de las autoridades cuando son legales. Debemos involucrarnos sabiamente en todo lo que es permitido bíblicamente. Pablo escribe: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios, sean malos o buenos, Dios lo permitió. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen el bien, sino a los que están haciendo el mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto, ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Agrega algo más. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Por estas mismas razones, también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que deben, paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda y den respeto y honra a los que están en autoridad. Romanos 13. Así debemos vivir. Yo no debo rebelarme y salirme en contra de los comunistas y armar un caos. Tampoco ellos tienen el derecho a hacerlo. Como ciudadanos del reino y de nuestros países debemos ejercer nuestros derechos ciudadanos, no solo pagar impuestos, respetar las leyes, disfrutar los beneficios que deben gozar los ciudadanos responsables, pero también participar con nuestras ideas para influenciar la sociedad sin nunca hacer nada malo y pecaminoso. Los gobiernos deben establecer un sistema de lucha por la paz civil, la tranquilidad de los ciudadanos. Deben respetar y ayudar al orden público. Es decir, los gobernantes deben preocuparse de la preservación de la sociedad dentro de los parámetros de respeto y la seguridad de los ciudadanos, y nosotros no solo debemos ser buenos ciudadanos que cumplen las leyes, sino también quienes apoyamos las leyes que defienden y apoyan la moralidad bíblica. Los cristianos debemos denunciar a las autoridades corruptas que luchan contra nuestra moral y nunca debemos apoyarles si buscan su reelección. No vuelva a votar por aquellos que hicieron lo malo. Los gobiernos deben preocuparse de que exista justicia en la sociedad y que todos los ciudadanos tengan derecho a la vida, al progreso, al desarrollo, la salud, la educación. Las autoridades deben ser íntegras. Nunca debemos elegir a quienes han ocupado puestos públicos, han fallado por su falta de responsabilidad e integridad. Hay personas que han hecho un terrible trabajo como alcaldes y luego los eligen de presidente. Ningún cristiano debe participar en revueltas o protestas públicas, con mayor razón si son violentas, si destruyen la propiedad privada y atacan a los encargados de restablecer el orden. Atacar policías, lanzar bombas molotov, tirar piedras, obstaculizar el derecho de tránsito de las demás personas, crear el caos en el tránsito, no son herramientas cristianas. Cuarto,
nuestro involucramiento bíblico en los asuntos cívicos y nuestra participación en los asuntos públicos con nuestros votos y nuestra opinión no es una opción, sino una obligación. A través de toda la Biblia encontramos claras indicaciones con respecto a lo que Dios espera del gobierno y los gobernantes. Dios quiere justicia e integridad. Dios quiere que los gobernantes y los ciudadanos vivamos con el más profundo respeto. Dios se preocupa de los pobres, también de los ricos, de los gobernados y los gobernantes. Dios es un Dios justo que no solamente busca que los pobres sean tratados con justicia, sino también que los ricos sean tratados con justicia, que toda persona, independientemente de su clase social, sea tratada con justicia, y para ello deben existir leyes que defiendan el derecho a la vida, a la reunión, derecho a elegir su religión, el derecho a votar por las autoridades que estimemos convenientes. El arma de lucha, la herramienta principal de oposición a las leyes inmorales y de apoyo a las leyes que atacan la inmoralidad, es nuestro voto. Debemos votar. Pero es un serio error votar por las ofertas electoreras de políticos que dan migajas a cambio de ser elegidos para apoyar sus agendas inmorales. Le dan una canasta de alimento para que le ayuden a ellos a aprobar el aborto. Le dan un bono, ¿para qué? O le ofrecen un trabajo que nunca cumplen, para que le apoye a ellos, para que luego legislen cosas contra nuestra moral. No luchamos contra personas ni contra los gobiernos que Dios permite que existan, les entrega responsabilidades que deben cumplir. La Iglesia no se debe asociar con partidos políticos y ni las congregaciones o denominaciones deben formar un partido político. Pero el cristiano es libre de asociarse con partidos políticos que tienen valores similares a los cristianos o que, aunque tienen diferencias, le dan la libertad de luchar por sus principios y valores bíblicos y no le obligan a votar en bloque por proyectos partidistas inmorales. Allí un cristiano puede participar de un partido político. La posición del cristiano no debe ser apolítica, pues no debe ser neutral frente a ningún aspecto de la vida. Nuestras posiciones cívicas y políticas deben estar basadas en el estudio profundo, sistemático, experto de los principios y mandamientos bíblicos, y allí le ayudamos nosotros. La razón por qué muchos cristianos viven esclavos de las mentiras de los políticos y de las filosofías de pensamiento que ofrecen eliminar la pobreza y vivir con justicia social es porque han creído más a las sutiles y atractivas buenas intenciones humanas, no a las directas y desafiantes verdades divinas. Quinto, el cristiano debe elegir vivir para la gloria de Dios en su familia, su trabajo, la iglesia y la sociedad, y no someterse a ninguna autoridad o filosofía que promueva lo que la Biblia declara maldad. Antes de que Cristo sea nuestro Salvador, vivíamos para agradarnos a nosotros mismos, para nuestra gloria, para agradar a nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora que estamos en Cristo, debemos vivir para la gloria de Dios. Ahora somos hijos de Dios, tenemos nueva vida espiritual. Tenemos la obligación de vivir vidas que muestren la obra maravillosa que Cristo hizo en nosotros. Y algunos de los que nos vean, darán la gloria al Dios que nos salvó. Tal vez la mayoría nos despreciará. En 1 Corintios 10:31, Pablo nos presenta una de las metas más importantes de la vida de un cristiano: vivir para la gloria de Dios. Esto es más fácil hacerlo en nuestras congregaciones, hogares, pero es más difícil hacerlo en la sociedad. Pero Pablo dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Cuándo damos la gloria a Dios? Cuando trabajamos íntegra y responsablemente en las empresas, sea que seamos empleadores o empleados. En cualquier institución que sirvamos, en cualquier situación en que nos encontremos, cualquier asociación que tengamos, en todas las decisiones que tomemos, en los involucramientos que elijamos, en todo debemos actuar con tan buena ética cristiana que logremos que por lo menos algunos digan, este es un hijo de Dios, y que Dios sea glorificado.
Cuando una persona vive para la gloria de otro, le importa mucho la opinión del otro, los gustos, los deseos, los aplausos, la aprobación de esa persona, porque quiere que esa persona se sienta agradada. Hay quienes viven para la gloria de sus cónyuges, de sus hijos. Sus vidas giran en torno a lo que quieren, demandan los hijos, el marido, la mujer, aunque no le agrade a Dios. Un cristiano sabio nunca debe hacer eso. Debe vivir de tal calidad de vida que Dios sea glorificado, porque es un hijo de Dios honesto, íntegro, amoroso, respetuoso, diligente, responsable, justo, porque es un marido que ama a su esposa y porque es un padre que ama a sus hijos. No vive para la gloria de Dios quien decide vender sus valores y apoyar a políticos que le gobernarán y le anticipan que gobernarán para la gloria de sus ideas anti-Dios y anti-moralidad bíblica. Cuando un cristiano decide votar por un comunista, ateo, que desprecia la moralidad bíblica, cuando decide votar por un agnóstico que no cree en Dios y que apruebe las leyes anti-Dios y anti-moralidad bíblica, no es un cristiano maduro y con sus acciones demuestra que no vive para la gloria de Dios, sino para agradar a otros. Quien apoya a los que aman lo que Dios odia no toma decisiones para agradar a quien dice que es su rey y señor de señores, sino para la gloria de quien ha decidido apoyar porque cree que le hace ofertas mejores. El cristiano que vota por un individuo de cualquier partido político, o aún un evangélico, que dice que promoverá el aborto, el uso de la píldora del día después, la eutanasia, el casamiento homosexual, o que cree que el lesbianismo y homosexualismo son otros sexos diferentes, o que quiere que nuestros hijos sean adoctrinados, o nuestros jóvenes lavados de cerebro en la universidad, no vive para la gloria de Dios. Mi conclusión: para cumplir con todos nuestros deberes cívicos como cristianos, debemos asegurarnos de que nuestras decisiones, votos, involucramientos con políticos, con partidos políticos, en toda actividad, no apoyan la maldad en la sociedad. Toda acción y toda relación que desarrollamos debe estar basada en las convicciones bíblicas que hemos adoptado, nunca en las presiones que recibimos, ni en los deseos o sentimientos que experimentamos. No olvide que siempre le invito a hacer un compromiso. Debe ser este: Señor, me comprometo a estudiar la Biblia y buscar instrucción de liderazgo sabio para comportarme como el ciudadano que tú demandas que sea. No olvide que le estoy enseñando a transformar su vida un programa a la vez. Hoy le enseñé a transformar su visión cristiana en la sociedad.